Bueno, buenos días a todos. Elegimos proyectar el video primero porque obviamente las imágenes cuentan mucho más de lo que podemos captar de atención nosotros hablando, y lo veo y me vuelvo a emocionar muchísimo porque la verdad que es una tarea que la hicimos con muchísimo cariño, sobre todo por la cultura y por esta institución que nos cobija y que nos permite desarrollar nuestra tarea. Yo me voy a mi tarea, bueno, yo soy María Eugenia y mi idea en esta pequeña presentación muy breve es contarles un poco cómo se hizo la gestión, mi rol en todo este lío fue coordinar un poco, vamos a hablar después de los roles que cada uno ocupó, pero yo me voy a dedicar más que nada no a la parte teórica de qué daño sufrió el papel y la cuestión química de cómo actúa el agua. Eso se va a desarrollar con gente que sabe muchísimo más que yo. Yo la verdad que era muy neófita cuando nos pasó esto sobre la materia, y así que me voy a tratar de referirme a lo que fue la gestión, digamos, institucional desde mi lugar, que es, bueno, ser la responsable de la biblioteca. ¿Se escucha bien? Bueno. Antes que nada me parecía interesante hablar de lo que significa desastre, porque la propia definición que nos muestra el diccionario de la Real Academia es dual y está buenísimo tenerla en cuenta, ¿no? Hay una acepción de la palabra que tiene que ver con lo impredecible, es decir, pasa algo gravísimo, tiene unas consecuencias muy serias y son hechos lamentables, sucesos infelices. Esta sería como la parte accidente. Pero también se habla de desastre cuando algo es desastroso, es decir, cuando la mala organización hace que algo se vuelva desastroso. Entonces, como primera cuestión, y me parece que la voy a utilizar también para redondear el cierre, es frente a algo impredecible, algo, digamos, con unas consecuencias muy malas y sucesos muy infelices, como lo dice el propio diccionario, podemos tener dos tipos de respuestas: una respuesta efectiva o una respuesta también desastrosa. Entonces creo que más allá de lamentarnos, que es la primera impresión ante un desastre, es el sacudón de llegar a tu lugar de trabajo que dejaste en perfectas condiciones un viernes y que a las 4 de la mañana alguien te despierte para decirte tenemos un problema, y ver tu lugar de trabajo como si hubiera caído una bomba, hace que tengas siempre dos opciones: o quedarte en ese lamento y tirar la toalla y decir, bueno, que alguien venga y lo haga. Y la otra cosa es tratar de implementar una respuesta efectiva poniendo el 100% de todos, ¿no? Que fue lo que pasó en este caso. También me parece interesante no quedarnos digamos, en un lamento tanguero criollo de que nos pasan todas las cosas malas a nosotros. Creo que hay ejemplos sobrados. Yo solamente registré estos. Ya vemos que en la década del 60, y me imagino que antes también un montón, hubo casos en el mundo, el primer mundo, en donde también inundaciones, cuestiones de incendios a veces intencionales, otras veces sin intención, huracanes, tornados, también no la puse acá, pero recuerdo cuando fue la inundación de New Orleans en el sur de Estados Unidos, la cantidad de ítems, de volúmenes, de material patrimonial que se perdió y que estuvo en juego, digamos, con un desastre de esa magnitud. Digamos, todos estos casos previos nos hablan de que nadie está exento, ¿sí? No, digamos, esto no es una cuestión de que el desastre nos toca a nosotros porque los argentinos somos desastrosos y porque hacemos todo mal. Ese será otro análisis, pero estamos viendo que en el mundo se están dando desde hace unos 50, 60 años casos muy graves en donde se pone en juego todo digamos, el acervo documental que tienen, más allá de lo que es la cuestión, no voy a profundizar acá, de las vidas humanas, de las pérdidas de cosechas, etcétera, ¿no? O sea, vamos a hablar específicamente de la cuestión de los bienes documentales, de los archivos y las bibliotecas, pero me parecía interesante ponernos en situación de que en el mundo está sucediendo esto desde hace muchos años. Puse uno un poquito más cercano en el tiempo, el caso de la Universidad de Concepción en Chile, fue hace un poquito más de 6 años. Esto está todo disponible en internet, digamos, son fotos públicas. En ese caso, la inundación afectó a la biblioteca de la universidad. Es una universidad con mucho prestigio. Se calcula que la pérdida más o menos fue de $1 millón, o que el Estado tuvo que subsidiar a la universidad en $1 millón para hacerle frente. Pero además, y lo más lamentable, es
que se descartó la mayor parte del material porque las aguas servidas habían afectado directamente a los libros, a los periódicos y a las revistas. Entonces se decidió descartar el material justamente por el tipo de agua que había tocado a los volúmenes. Otro un poquitito más lejano, que está La Voz de Alarma en este momento. Ayer a la noche, terminando la presentación, leía, y bueno, vengo de un viajecito muy lindo que estuve por esta zona, no estuve en Praga específicamente, pero vi el fenómeno que se está produciendo en la zona de Baviera, del Tirol, con respecto a la cuestión climática, que está poniendo en juego muchos acervos documentales. Y esta es La Voz de Alarma, porque este caso del 2002 fue un caso que se llamó la inundación del siglo, se le llamó en esta zona, digamos, más allá de lo que es la arquitectura de la ciudad, que quedó absolutamente comprometida en Praga. El río Moldava se había desbordado por completo, tomando en cuenta todo lo que fueron archivos, museos, bibliotecas, la cuestión, digamos, de lo que nos interesa a nosotros hoy. Se procedió acá muy fuertemente al tema del congelamiento. O sea, acá se utilizó esta política porque estaban sobrepasados de cantidades de ítems a salvar. Entonces, en este caso se utilizó el tema de la conservación. En el caso de la Biblioteca Municipal de Praga, lo puse acá, hicieron algo bastante exitoso. Todavía tengo entendido que están terminando, cerrando este ciclo, pero en los 4 primeros años después de congelar habían ya sacado, no sé si el 80% de la colección que habían congelado, pero vemos que son lapsos de tiempo importantes, ¿no? Ellos utilizaron una técnica que creo que mis compañeras algo van a hacer de referencia, una técnica de secado novedosa, en este momento no recuerdo la palabra, pero hicieron un secado que les permitía que el libro descongelado pase a seco sin mojarse, es decir, no me acuerdo la palabra, capaz que no. ¿Cómo? Liofilización. Bien, no me acuerdo tampoco, gracias. Bien, digamos, cuando nos pasó esto a nosotros, y ahora me voy a referir exactamente a lo nuestro, pero esto era un poco para dar un marco más general, uno en el ajetreo de estar sacando los libros y ver cómo conseguir los espacios, que ahora vamos a hablar de estas cuestiones del plan de emergencia, hicimos como una lectura de, bueno, ¿quién había escrito algo sobre el tema? Digamos, no nos sentíamos que, no estábamos tan conscientes de que habían pasado tantos casos de desastres que afectaron a bibliotecas, pero evidentemente alguno debería haber pasado. Entonces recurrimos a algunos documentos. Esto todo está disponible, si ustedes quieren, yo lo tengo acá bajado en la compu, los PDFs, si lo quieren copiar. Estas son algunas recomendaciones por estos desastres que ocurrieron en estos hitos importantes que marcábamos. Hay muchos más documentos sobre el tema. En ese momento leímos por arriba un poco esto también, porque no nos podíamos detener mucho a leer, ¿no?, dada la urgencia, pero acá hay algunas sugerencias que se utilizan teniendo en cuenta distintos tipos de desastres, clasificándolos, etc. Bueno, ¿qué pasó en la biblioteca? Ustedes lo vieron ahí en el video. No fue un desastre climático lo que nos afectó, sino fue la rotura de un caño. Yo recién me veía a mí misma diciendo, no lo pudimos prever, y bueno, este es un tema que nos genera interrogantes también, ¿no? De hecho, esto hizo que se prendiera una señal de alarma para todos nosotros y que implementáramos cosas, digamos, algunas políticas como para tener un poco de previsión. Lo cierto es que estamos en un edificio que ya cumplió 80 años de edad, que con los avatares políticos, hablábamos recién con Susana del Fondo Antiguo, los avatares políticos hacen que este edificio vaya modificando todo el tiempo la funcionalidad de sus espacios. A veces se hacen modificaciones arquitectónicas que no hay registro de si se pasó un caño por otro lado, o si una filtración fue mal arreglada por una gestión y se tapó, lo atamos con alambre y después la que viene no sabe nada. Es decir, estamos en un edificio que tiene unas características, también tiene unas ventajas por ser una casa política, pero tiene algunas características que hoy dudo si realmente no lo podríamos haber prevenido. Es decir, yo en ese momento lo entendí como, bueno, no se dieron cuenta que se iba que iba a caer agua. No, la verdad que en ese momento no lo notamos, no lo pensábamos. Y por otro lado, yo les digo, nos fuimos el viernes diciendo, bueno, nos vemos el lunes o el fin de semana, y el lunes fue un desastre. En este caso fue la caldera ya, como les dije, tiene 80 años, se habían cambiado hace muy poquito tiempo los flexibles de las calderas. Ustedes no sé si vieron que en las casas, en las residencias particulares, cuando una caldera se afecta, en general se cambia el sistema de calefacción y de refrigeración y no se arregla la caldera. O sea, cuando una caldera se daña en profundidad,
no se arregla porque es más costoso revisar toda la instalación de la caldera y más engorroso también, y pensemos que si este es un edificio histórico no se podían levantar pisos, ni techos, ni paredes porque es un edificio histórico. Entonces se habían cambiado los flexibles, es decir, las terminaciones del sistema de caldera, lo que uno tiene más a la vista. Pero nadie sabía cuán deteriorado estaba el sistema internamente. Bueno, esto sucedió durante el fin de semana y también lo decía Cristian Ritondo, que en ese momento y ahora es el vicepresidente primero, que tomó este tema también como algo bastante personal. El domingo a la noche, o sea, el lunes a las 4 de la mañana me llama el director de área operativa, así fue como sucedió, yo estaba durmiendo, dije, se murió mi abuela, muy sobresaltada atendí y me dijeron, tenemos una mala noticia. Yo pensé que había pasado una catástrofe a nivel humano, ¿no? Cuando me dijeron hay agua en la biblioteca, bueno, dije, habrá entrado agua por abajo, no sé, no me imaginaba lo que me encontré cuando vine 2 horas después. Y esto también es interesante, que no solamente afectó a la biblioteca, sino que afectó a otros espacios. Pero los espacios, digamos, no tenían nada que ver con la funcionalidad de la biblioteca. Afectó una sala de periodistas donde había computadoras, a un pedacito del área operativa donde había escritorios, pero digamos, acá tenía un efecto multiplicado, ¿no? Exponencialmente peor. El total de libros que teníamos para que ustedes se ubiquen, yo no lo dije porque lo doy por sentado, pero lo que se afectó de la biblioteca fue los que están sentados debajo de la araña, que está allá. Bueno, esa araña estuvo colgando de un hilo, no los quiero asustar. Pero ese sector, o sea, el agua provino de ese sector, si bien el encofrado del techo, todo el sistema con que fue construida esta hermosa biblioteca, el techo se convirtió en una esponja, el agua filtró por ese lugar y se fue derramando como unas cataratas hacia los anaqueles, digamos, de arriba de la planta alta y luego los de abajo. O sea, podríamos decir que desde la mitad de la biblioteca para acá no estaban afectados los libros, no habían tocado el agua, y los de allá, todos, casi todos, tenían o salpicaduras o estaban realmente mojados, literal, ¿sí? Entonces, cuando llegamos, lo primero que vimos fue que se había desprendido gran parte del techo, ahí se vieron algunas fotos, la araña estaba colgando de un hilo, obviamente se había cortado la luz, se había cerrado la llave de paso ya de la caldera, esto había pasado a las 4 de la mañana porque era un día, recuerdo, muy frío, justo hace un año, y la caldera se prende un rato antes para que la gente cuando llega a 9 de la mañana ya el ambiente esté calefaccionado bien, ¿no? Amigable. Bueno, entonces por los libros totales que había en ese momento en esta sala, que es la sala de referencia, eran más de 33.000. Los que estaban afectados por el agua nosotros contabilizamos así también mentalmente, porque no teníamos registro, computador, no teníamos nada para mirar, todo estaba absolutamente mojado. Calculamos en ese momento que eran más de 8.000 y los libros que vimos que estaban, que ahí sí ya hicimos un conteo más específico, que estaban mojados, es decir, que no solamente la estantería de al lado estaba mojada, sino que el libro estaba mojado, eran más de 5.000. Nunca había pasado nada, nunca, o sea, nos sorprendió la cantidad. Ahí vemos algunas fotos que también se las pasaron en el video, se ve bien la aureola, digamos, seca, que fue nada más que el centro, ven, todo el resto está mojado. Bueno, un ejemplar de Anales de Legislación Argentina, esa era una parte que se había afectado mucho. Si ven la madera, cómo se mojó y perdió todo su lustre, o sea, toda la estantería había sido tocada. Entonces, bueno, conclusiones en ese momento, o sea, el primer impacto, no teníamos plan de emergencia. Plan de emergencia en las instituciones, calculo que en todas, no solamente en las políticas como esta, es algo que dejamos para más adelante. Y en algún momento, claro, teníamos que hacer un plan y capaz que empezamos a hacer alguna cosita, pero es algo que es muy difícil de instalar y uno dice, bueno, pero a mí capaz nunca me va a pasar. Bueno, ese día dijimos, maldición, ¿sí? Tendríamos que haber tenido un plan de emergencia, que lo tuvimos que armar sobre la marcha, digamos. No había plan y había que armarlo para actuar ante el desastre. Por otro lado, la sección de conservación del material, que es la que tiene a su cargo Edgardo, que va a hablar después de mi presentación, en ese momento contaba con 3 empleados, es decir, que la magnitud de lo que en ese momento se restauraba, se arreglaba, se analizaba para conservar, era tan pequeña al lado de los 5.000 que teníamos en ese momento como universo nuevo a atender, que el sector tampoco tenía, o sea, nadie podía prever armar un taller en caso de, o sea, sí, se venían haciendo algunas reparaciones, estábamos trabajando en una lista de, por ejemplo, cómo explicarle didácticamente, que ahí trabajaron mucho los chicos del taller y, bueno, y Ana Maciero, que también calculo se va a referir a
cómo manipular el material correctamente, pero nada que ver con 5.000 libros mojados, ¿sí? Entonces, bueno, habían también existido otros siniestros en la casa, había habido algunas filtraciones en alguna oficina hacía un tiempo, nunca nos había tocado de cerca. Este edificio ocupa toda la manzana también, pero nada había tenido que ver con la funcionalidad de la biblioteca, es decir, las oficinas que se habían mojado antiguamente, y bueno, sí, se cambiaron las computadoras, se modificó la red eléctrica, pero bueno, nada de esta magnitud. Por lo tanto, conclusión, no teníamos ninguna experiencia en el rescate, no teníamos mucha idea qué hacer, pero sí sabíamos que queríamos salvar, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue ver entre los trabajadores que estaban en la biblioteca en ese momento, los que tenían por su formación académica algún conocimiento más específico sobre el tema. Todos sabemos que en las bibliotecas cumplimos muchos roles. Atendemos al público, se hace el procesamiento de libros, se ingresan los libros en el sistema, es decir, se cubren muchos aspectos, pero específicamente de la conservación de papel había en ese momento pocos empleados, pocos compañeros que tenían un conocimiento exhaustivo sobre la materia. Entonces, en base a esto, decidimos también consultar a una docente nuestra que nos había dado una capacitación en su momento a Carlos, a Edgardo y a mí, que se llama Virginia González, que trabaja actualmente en el Cabildo. Ella es una conservadora excelente, y ella nos dijo, nos empezó a dar algunas pautas, nos recomendó también que habláramos con gente que había trabajado en algunas inundaciones, no de bibliotecas, sino de museos, pero bueno, había afinidad ahí un poco de trabajar en desastres. Y así que consultamos un poco también expertos externos, y después lo que pusimos como lema fue: tenemos que salvar todo. Una locura absoluta, pero era como una misión de las cruzadas, y creo que a todos nos encantó pensar, pero además no porque nos encaprichamos con que tenemos que salvar todo, sino porque nosotros realmente teníamos que salvar todo. Esto, a diferencia de otras bibliotecas, es una biblioteca que tiene patrimonio del ciudadano, es decir, nosotros, los libros que se compran acá provienen de las arcas de la ciudad. Es decir, nosotros no podíamos decir, bueno, sí, que lo compren de vuelta, vemos que... O sea, no, teníamos que salvar todo. Y no pensábamos en el libro como un objeto solo por su contenido, sino que realmente para nosotros el libro es un ítem a salvaguardar. Digamos, no es un bien de uso, de consumo, es un bien de uso. O sea, realmente queríamos salvar el libro, ¿sí? Entonces esto fue como una cosa que la acordamos el primer día, dijimos hay que salvar todo y hay que hacer todo para que salvemos todo, ¿sí? No hicimos ninguna, bueno, esto tiralo, después vemos, o sea, dijimos vamos a salvar todo. No sé si se entiende, pero estábamos hablando de 5.000 libros y en ese momento éramos 20 más o menos trabajando en total con toda la furia, ¿no? Así que bueno, fue una misión importante. Bueno, sobre la gestión en particular, les cuento que lo primero que hubo fue la cuestión telefónica, como les decía. Me comuniqué directamente cuando apenas llegué con todos los compañeros, nos empezamos a llamar entre nosotros, vinimos todos muy rápido, esto fue muy importante. Las cosas que se hacen en los primeros, les diría el primer y segundo día, son fundamentalísimas, y hay que hacerlas lo más rápido posible, y es importantísimo estar presente, es decir, no hay otra forma de hacerlo. Entonces era, vengan, vamos, hagamos, juntémonos, y eso fue urgente, ¿sí? Y la respuesta fue inmediata. Bueno, y otra cosa importantísima, ¿no? Antes de sacar un libro de acá, sabiendo que teníamos que evacuar la biblioteca, ahora vamos a ver las decisiones que tomamos, tuvimos que conseguir espacios. Que esto es algo que tampoco en ese momento teníamos en claro, bueno, si nos pasara algo en la biblioteca, ¿dónde mandamos las cosas que tenemos que arreglar? No lo teníamos. Opción 1 era acá dentro del edificio buscar espacios, y opción 2 era, bueno, ver qué edificio, qué institución cercana podía albergar, y como que también ahí tomamos una decisión muy importante, que fue los libros que no salgan de esta institución, por una cuestión de seguridad, de salvaguarda, y porque además tuvimos mucho respaldo institucional, es decir, las autoridades de la casa entendieron que este era un tema muy importante, que ya había tenido repercusión desde el día 1, mediática, entonces que había que mostrar un frente unificado y que había que mostrar que la legislatura podía hacerse cargo de esta situación. Entonces, la verdad es que la cesión de espacios en un edificio político nunca es algo sencillo, pero todos como que depusimos un poco o sea, todos los que manejan, gestionan el tema de los espacios, se mostraron muy abiertos como para que la biblioteca pudiera mandar libros, tanto mojados como secos, porque esta fue la decisión que se tomó y es muy importante,
a lugares, por supuesto, distintos para atender cada grupo, digamos, específicamente. Así que conseguimos espacios muy raros, como galerías de salones que estaban con otras cosas, pero bueno, conseguimos espacios. Y por supuesto esos espacios también tuvimos que ver qué condiciones tenían, porque tenían que estar limpios, y si no limpiarlos en ese momento, esto antes de mover un solo libro, día 1. Y por otro lado, el lugar tenía que tener unas condiciones de temperatura y humedad bastante, digamos, aptas para no poner al libro en una situación peor que la que ya estaba acá. Entonces, antes de la evacuación, lo que hicimos fue armar equipos de trabajo. Ahora vamos a hablar un poco de los roles. Evaluar esto de las condiciones del espacio que íbamos, de este espacio, y las condiciones de trabajo, porque recordábamos el otro día que durante el día 1 nos habíamos propuesto evacuar toda la biblioteca, pero no pudimos, porque en un momento tuvimos miedo que la mampostería se siga desprendiendo. Y no había nadie que nos asegurara ese día que el techo no iba a ceder por completo. Y esto es algo muy importante, porque no se embala en el tema de tengo que salvar los libros, pero no podés nunca descuidar que estás trabajando y que lo más importante obviamente es la vida humana. Entonces, el primer día hicimos una pausa, que después continuó en el segundo, ya con un poco más de seguridad, ya el agua había filtrado más y había un panorama un poquitito más prometedor. Terminamos de evacuar en el segundo y el tercer día. Y se notó que no lo evacuamos en el primero, es decir, los libros que el primer día habíamos dejado en el estante y dijimos, bueno, este no está mojado, al día 2 cuando lo fuimos a sacar, estaba mojado. Entonces ahí dijimos, no hay vuelta atrás, hay que sacar todos los libros de acá adentro. Y esto es una decisión también importante porque las bibliotecas, en un momento dijimos, bueno, lo seco lo dejamos y después vamos a... No. En ese momento dijimos, esto viene mal, hay mucha humedad ambiente, el día estaba, me acuerdo como hoy, había una humedad, no sé, el 90, el 100%, dijimos saquemos todo porque la madera está absorbiendo mucha cantidad de agua y se está contagiando de estante en estante. Entonces, esto fue la de la evacuación, decisión importante también entre el primer y el segundo día. Y evaluar esto de los riesgos de las personas como algo básico, ¿no? Pedir elementos de seguridad, tanto para los trabajadores como las herramientas necesarias para hacer la evacuación, es decir, no arrastramos ningún libro. Todos los libros fueron sobre ruedas o sobre brazos, muchos, sobre cabeza no. Pero no arrastramos nada, no pusimos en mantas y salimos arrastrando libros, sino que realmente cuidamos al libro que estábamos evacuando, y esto se necesitó gestión también para conseguir todos esos elementos, que también por suerte, por la magnitud que tiene este edificio, había zorras, había carros con ruedas y lo pudimos conseguir rápidamente. También tener en claro, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en sus bibliotecas y archivos, que obviamente capaz que muchos lo tienen y sería excelente, tener claramente ubicado espacialmente en tu biblioteca en dónde están los libros que realmente vos sabés que son prioritarios. Y esto lo sabe cada biblioteca y lo saben solamente los trabajadores de la biblioteca. Por más voluntario que haya, esto necesita ser todo el tiempo monitoreado por gente que trabaja en la biblioteca. Las prioridades para nosotros estaban detrás de aquella puerta, después vamos a ir a ver ese espacio, es la Biblioteca Tesoro y además es nuestra sala de lectura. Esos libros para nosotros tienen un valor que tiene que ver con la rareza, la escasez en otros centros documentales, el valor institucional que tienen. Si nosotros sabíamos cuáles eran nuestros, digamos, libros que no podíamos permitir bajo ningún punto de vista que se afectaran. Esa sala no se vio afectada por la inundación. Y esto nos dio un poco de tranquilidad, porque decíamos, bueno, tenemos que salvar todo, pero lo primero que deberíamos haber sacado sería lo de la Biblioteca Tesoro, y eso estaba a salvo. También hizo que, ojo, está a salvo por ahora, pero esta biblioteca no sabemos si va a seguir derramando, entonces hubo que chequear permanentemente el lugar donde estaban esos libros. Pero está bueno, y es fundamental para un plan, tener en claro cuáles son las prioridades en tu biblioteca. No sé si conviene tener todas esas prioridades en un solo espacio o si conviene tener esas prioridades ubicadas y capaz que en espacios diferentes, en anaqueles diferentes. Eso cada biblioteca lo sabe y lo evalúa, pero es importante que ante una situación de emergencia sepas qué es lo primero que tendrías que rescatar, ¿sí? Y por otro lado, armar esto de los equipos de trabajo. Bueno, más o menos los roles que se definieron en nuestra emergencia, uno si lee un plan de emergencia, nosotros tenemos el nuestro, pueden cambiar los nombres, le podemos poner coordinador, gestionador, líder de grupo, equipo de tarea de respuesta, o sea, no importa. Nosotros definimos estos roles que fueron, por un lado, la coordinación general. A este rol le tocó el tema de la gestión de los espacios, o sea, ¿quién iba? Una sola persona que vaya a pedir espacios.
esa misma persona se encargaba de la comunicación centralizada. Esto tiene que ver mucho con el tema de los medios, es decir, quién hablaba si venía alguien a preguntar qué había pasado, porque si hablan 40, uno va a decir esto es un bajón, otro va a decir no, esto lo estamos sacando adelante, no, otro va a minimizar, es decir, tenemos que centralizar la información en una sola persona, ¿sí? Por otro lado, reportar todo el tiempo a las autoridades, es decir, las autoridades tenían que estar, porque también tenían ellos que dar un discurso ante los medios. Entonces teníamos que manejar todos, desde la biblioteca, desde la institución, digamos, que nos cobija, un mismo lineamiento para no cometer errores ante la prensa, que siendo una institución política, obviamente la prensa también, digamos, tiraba algunas preguntas en pos de generar algún resquemor. Pero la verdad es que se manejó muy bien, centralizando la información y haciendo informes todo el tiempo verbales, si no nos daba el tiempo para hacerlo escrito, pero ir informando a las autoridades cómo iba la marcha de los acontecimientos. Por otro lado, este rol del coordinador general también tuvo que convocar y asignar las funciones a los voluntarios, es decir, los medios preguntaban ¿qué necesitan? Y en un momento pedimos voluntarios en los medios. Y esos voluntarios había que coordinarlos, porque como les dije, hay tareas que los voluntarios pueden hacer casi autónomamente y otras que necesitan estar al lado de alguien de la biblioteca, porque el de la biblioteca es el único que sabe exactamente con qué material se está trabajando. Y por otro lado, y algo que no es menor, es organizar descansos obligatorios y refrigerios. Hay que parar en un momento, hay que reírse un poco para bajar la tensión y hay que descansar. A veces estamos embalados y decimos, bueno, pero saquemos, pero en un momento tuvimos que parar, comer. Las autoridades nos brindaron mucho apoyo también en esto, y esto fue más o menos el rol del coordinador general en esta emergencia nuestra. Por otro lado, hubo una coordinación de los traslados, ese rol lo tuvo a su cargo Edgardo, que además tuvo que ver con el tema de la evacuación, es decir, la persona que traslada es la que dirigió todo el tema de la evacuación. Y además tuvo que ver in situ en la biblioteca, ya que él estaba junto con Carlos y por supuesto muchos más trabajadores que se fueron plegando, voluntarios también, ver en la biblioteca qué libro estaba mojado, qué libro no, para derivar correctamente. Porque si un libro mojado se filtraba y se iba a donde estaban los secos, podía humedecer al resto. Entonces esa persona tenía que ser indefectiblemente alguien que conociera bien el material y que pudiera hacer esa disquisición, por supuesto sin guantes, porque todo muy lindo los guantes, pero para ver si el libro estaba mojado o seco, cuando teníamos dudas, había que estar sin guantes. Entonces, son cosas que fuimos aprendiendo sobre la marcha, pero bueno, la gestión de los traslados tuvo que ver específicamente con esto, ¿no? Acá tenemos unas fotos del material, cómo estaba listo para ser trasladado. Si ven, es justo en la puerta de ingreso de allá, se ve la puerta del fondo. Ven cómo está la madera. Y acá ya conduciendo los materiales a los centros de secado. Otra cuestión de los equipos de trabajo, otro equipo fue que cada centro de secado, nosotros contamos con 4 centros de secado, que cada centro de secado tuviera alguien responsable, y esa persona responsable tenía que hacer muchas cosas. Por ejemplo, determinar si había hongos. Le llegaban los libros mojados, pero había que revisarlos y ver si el libro tenía hongos, porque si tenían hongos había que derivarlos a congelar, al freezer. Si no tenía hongos, depende del tipo de libro, había que hacer varias cosas que después las chicas van a explicar de acuerdo a la estructura, documentar todos los libros que iban llegando, documentar el daño que cada libro tenía, si estaba dañada la tapa, si estaba dañado el cuerpo de papel, si estaba desprendido, si había faltantes, etc. Evaluar el progreso de secado, sirviendo hora a hora cómo se iban secando, para ver si se implementaba otro sistema de secado más allá del que se había implementado al principio, y indicar qué libros ya podían ir derivándose, o sea, qué libros estaban secados, que es lo mismo que secos. Los secos nunca los tocó el agua, los secados los tocó el agua y se secaron. Esta fue uno de los centros de secado, la galería, como les dije, del Salón Dorado, o sea, lugares inhóspitos que la legislatura no tenía, digamos, ocupados con cosas fundamentales, así que esos lugares los fueron seguidos muy rápidamente. Otro fue la Torre del Reloj, estábamos como Quasimodo de Notre Dame. El lugar excelente porque la ventilación era esta torre tiene, si ustedes, no sé si alguna vez lo notaron en nuestra torre, pero es más alta que el Obelisco. Y no se nota porque uno no tiene perspectiva de mirada, ¿no? Y aparte porque hay un edificio de base y todo. Pero la Torre del Reloj fue un lugar donde se hizo con éxito la tarea de secado, salvo un día que hubo mucha humedad y todo estaba mojado, no sabíamos por qué. Digamos, no corría una gota de aire y la torre era un sauna. Entonces, bueno, en ese momento hubo que evacuar, hay otra vez el tema de los traslados, evacuar estos libros, volverlos
a llevar a otro centro de secado que en ese momento fuera más efectivo. Es decir, la funcionalidad de los lugares la vas todo el tiempo evaluando y es muy dinámico. Este fue el salón de intersecretarías, que está en este mismo piso, también otro centro de secado, como ven, todo ventana abierta, mucha ventilación. Y por otro lado, en el área de recuperación, es decir, en los donde se iban llevando los secados, había también responsables que por supuesto siempre se iban rotando, turnando, que recibían los libros secados, evaluaban si debían volver, si había algo del libro que no estaba bien seco o bien secado, entonces había que volverlo al centro de secado. Esto también era muy fundamental, muy importante. Llevar un registro de los daños, revisar si le coincidían los libros con el número de inventario que estaban en las planillas, o sea, un trabajo de documentación importante y de control. Y promover la colocación de los ejemplares en los que estaban secados, ver qué se hacía. Las chicas van a hablar del aplanado, un poco se vio en el video, pero también cómo ir apilando los libros en una forma adecuada para que también entre los libros se puedan aplanar. Es decir, utilizar la misma física y el mismo peso de los libros para que también sirvieran de primera prensa. Entonces ahí había que tener también responsables. Esta fue el área de recuperación nuestra, fue un área de lujo, el Salón San Martín. Ese fue el lugar que nos asignó la legislatura para que en algo más de 2 meses, 2 meses creo que fue, se pusieran todos los libros que se iban secando y se empezaron a intervenir con el tema de las prensas, que fue lo único que se hizo en ese salón, digamos, en cuanto a la reparación. Como ven, a medida que se iban secando, estas eran las estanterías que más rápido queríamos que se llenen. Estas eran los secados, o sea, los que habían pasado por el desastre, que se habían logrado secar y que además ya los empezábamos a disponer tal cual como iban a ser ubicados de vuelta en la biblioteca. Piensen que mientras tanto, como evacuamos toda la biblioteca, facilitamos mucho la tarea de recuperación de este espacio. ¿Por qué? Porque al sacar todo, absolutamente todo, se trasladó un equipo de restauración del local, que también lo fuimos auditando y teniendo una comunicación muy fluida, para ver cómo iba la marcha de esto. O sea, se pusieron deshumidificadores, se abrieron las ventanas acá, se actuó para salvar lo que era el mobiliario, la aguacería, es decir, todo lo que es, digamos, la arquitectura de este lugar, ¿no? También el centro de recuperación, ir registrando cómo iban las condiciones de temperatura, de humedad, evaluar la calidad de los insumos que se iban adquiriendo, es decir, si realmente cubrían con las expectativas de aptitud para la conservación, revisar cada centro de secado, hacer esto del manejo dinámico. Bueno, acá se están secando mejor que acá, llevemos para acá, entonces traslados otra vez actuaba, como les dije, así que la comunicación entre estos equipos, que fueron, o sea, todos los trabajadores de la biblioteca, más los 80 voluntarios que tuvimos en un momento, todos nos agrupamos en alguno de estos equipos. Esta fue el área de los libros secos. ¿Se acuerdan que les dije? Mojados por un lado para secar, los que no se habían mojado, pero que también obviamente evacuamos, fueron a parar a la galería del recinto, o sea que estuvieron ahí presenciando varias sesiones nuestros ejemplares. No hubo osmosis de cultura pero bueno, estuvieron ahí los libros. Los libros también tratamos ahí de tener un orden, de no desperdigar todos los libros secos, porque después había que volver a guardarlos, pero bueno, en un momento pusimos secos y las condiciones ahí eran muy buenas porque era un lugar muy seco, con una temperatura bastante estable, así que los libros fueron ahí. En ese momento también se habló el tema de las condiciones que les decía de trabajo humano, porque en un momento nos dijo alguien, ¿ustedes saben si esta galería resiste el peso? Claro, uno dice, bueno, un librito, en un momento eran 20.000 libros ahí adentro. Entonces, ahí tuvimos que repartir el peso un poco, digamos, hicimos un trabajo con una arquitecta que vino en ese momento y nos dijo, bueno, repartan así, el peso que resiste es esto, hagamos un promedio. Bueno, sobre la adquisición de insumos, lo único que voy a decir es que, un poco lo que decía Edgardo también en el video, es que hubo muy buena predisposición de las autoridades y que enseguida los bloques se pusieron de acuerdo y se votó un fondo especial. Esto es lo de las ventajas de estar en un lugar político, o sea, se actuó muy rápidamente, realmente fue muy desburocratizada la cuestión. En una emergencia no podemos aplicar la burocracia habitual de la nota, la contranota, y esperarme y registrarme en el libro, no. Se actuó muy rápido, los presidentes de los bloques se juntaron con el vicepresidente primero, se hizo muy rápido la asignación de fondos, en este caso ascendió algo de $500.000 de pesos para resolver tanto la cuestión estructural de la biblioteca, es decir, el arreglo del lugar, como la reparación de los libros. Los materiales que se compraron obviamente siempre cubriendo esta cuestión de la conservación, y lo que se hizo en el momento también,
así como pedimos espacios, cuando fuimos viendo que había muchos libros con hongos, en realidad creo que fueron 300 los libros que tuvimos con hongos, se consiguieron freezers, que también estaban en el edificio, es decir, no hubo que adquirirlos afuera. Esos freezer GAFA, perdón por el chivo, horizontales que tenemos en nuestras casas, esos fueron los que se utilizaron y nos alcanzaron para los libros que nosotros teníamos. Me gustaría decir que en otras intervenciones que estuvimos trabajando, como la de Desbase y la de la Comisión de Energía Atómica, que también hicimos un asesoramiento después de lo nuestro, es muy importante identificar en la comunidad donde cada uno trabaja y está la biblioteca, en qué lugar uno podría congelar masivamente si tuviera un desastre. Por ejemplo, identificar dónde están las cámaras frigoríficas, si hay alguna planta productora de helados, donde uno pueda, en caso de emergencia, acudir para salvaguardar gran parte de... Esto es algo que es como lo de los espacios. Uno tiene que saber dónde va a ir a poner los libros si tiene un desastre, si tiene que enfrentar un desastre, pero también dónde están las cámaras frigoríficas. ¿Por qué? Porque la cuestión del congelamiento, que ya lo van a explicar también mis compañeras mucho mejor que yo, ya está corroborado que funciona. Es decir, este es un método que funciona y que te da tiempo. Entonces es muy importante saber, porque ahí no podés perder tiempo, digamos. Ante el desastre tenés que ya tener identificado dónde los vas a mandar. Y por último, repasando lo importante, así dejo el fierrito, ¿dónde estaban o cuáles fueron los puntos que podíamos resaltar? Primero, en nuestro caso hubo una ventaja que no es lo común en la legislatura. En la legislatura, las personas que trabajan en las oficinas tienen llave de sus oficinas, pero no dejan un juego de llave a lo que sería el área de mantenimiento ni seguridad. Por un tema de información, de lo que es una casa política, ¿no? O sea, objetivamente. Entonces, cada área se maneja muy autónomamente con respecto a quién entra en su lugar y digamos, nadie entra fuera de si hay un empleado de ese área trabajando. En nuestro caso habíamos entregado las llaves de la biblioteca al sector de área operativa, y cuando la gente de limpieza advierte que hay un ruido de caída de agua, enseguida llaman a operativa tenía la llave, entran y ya se actuó cortando la luz, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que las bibliotecas, obviamente, son lugares de cuidado patrimonial y uno no quiere que entre todo el mundo cuando uno no está, porque tiene que asegurar y custodiar lo que tiene la biblioteca. Pero es fundamental confiar en alguien responsable de la organización, que se llamará intendencia, mayordomía, mantenimiento, seguridad, cada organización, cada institución lo tiene que evaluar, que tenga también un juego de llaves frente a un imprevisto. Es muy importante. Y después de esto, de lo que nos pasó a nosotros, fue como una especie de ley interna de la legislatura que todas las oficinas debían dejar un juego de llaves, y algunas se siguen negando. O sea, no es un tema resuelto, pero muchas entendieron que si hubiesen pasado 6 horas más de caída de agua sin que nadie pudiera entrar al local y tampoco sin romper la puerta a la fuerza, por ser un edificio histórico y porque estamos cuidando también el patrimonio arquitectónico, hubiese sido muchísimo peor el desastre. Entonces, esto es algo a tener en cuenta importante. Por otro lado, tener una cadena de teléfonos actualizada, saber a quién llamar, que estos sectores que tienen acceso a tu oficina cuando vos no estás, sepan cómo ubicarte telefónicamente, no apagar los teléfonos ni a las 4 de la mañana, también es algo importante. Tomar decisiones muy rápidas, tener una comunicación fluida, esto fue una de las claves de nuestro trabajo. La fuimos aprendiendo también durante el proceso. Hubo días y días que teníamos mucho desánimo, días que estábamos muy enganchados con el trabajo y días donde contrastábamos, donde había algunos que estaban muy enganchados y otros no, y la comunicación fue fundamental. Por otro lado, esto de la gestión de los espacios alternativos y las condiciones de trabajo seguro, son 2 pilares de todo plan de emergencia. ¿En qué condiciones va a trabajar la gente? Pensar que la vida humana es lo más importante y que el trabajo debe ser seguro. Y por otro lado, ¿a dónde voy a mover antes de mover un libro? ¿Dónde lo voy a mandar? Y algo que recomendamos en el caso de las bibliotecas en donde estuvimos también trabajando después de las inundaciones estas del mes de abril, que afectaron muchísimo a la ciudad y a La Plata, es evacuar la totalidad de las salas. Hay una tentación que es, bueno, saco lo que se mojó. No, saquemos todo. Si podés, saca todo, deja que todo se ventile, corre las estanterías de las... O sea, hagamos todo para justamente que el libro cuando vuelva esté, digamos, en mejores condiciones, ¿no? Y por otro lado, esto de unificar un solo discurso. Creo que esto es fundamental, es algo que capaz no tenemos en cuenta. Yo agradezco mucho a mis compañeros porque me confiaron a mí esa cuestión.
de hablar, y creo que también fuimos aprendiendo con errores. Por ahí decíamos algo y después decían, los chicos me decían, los que saben más de conservación, me decían, metiste la pata, dijiste algo que no, bueno, y fuimos aprendiendo, y como fue una cuestión mediática tan importante, fuimos como unificando este discurso y armando un discurso donde se notara y se valorara un poco la cuestión política que la legislatura había respaldado. Esto también era como una retroalimentación. Y por otro lado, siempre agradecer a los trabajadores, que eran los que llevaban como la máquina encima del salvamento. Resultados: salvamos prácticamente todos los materiales afectados. Yo cuando hablo prácticamente es que no dimos de baja ningún material. Había algunos materiales, en total de los 5.100, 100 exactamente, 100 libros que teníamos repetidos en esta biblioteca, o que en la biblioteca del CEDOM también estaban repetidos. Entonces esos no los priorizamos en el momento del salvamento, quedaron en una situación bastante complicada, pero digamos ahí teníamos la reposición a la mano, al alcance de la mano. Por otro lado, digamos, no hubo selección negativa en este proceso. Cumplimos con este lema de salvar todo. Se amplió considerablemente el taller, esto va a hablar ahora Edgardo. El taller de conservación tomó una forma de la cual todos en la legislatura estamos muy orgullosos, como hoy funciona este taller. Se adquirió experiencia que pudo volcarse en otras bibliotecas. Lo que estamos haciendo hoy es más sistematizado, pero después de nuestro desastre, tuvimos y quisimos actuar en otros desastres, porque nos parecía lo más importante es la solidaridad que podemos tener en estos casos, frente a un momento que nosotros conocíamos perfectamente lo que sentía esta gente, cómo estaba, y atendiendo a las características de cada espacio, ¿no? La Biblioteca Saavedra tenía sus características por ser una biblioteca popular. Que ustedes vieron algunas imágenes. Bueno, esto es todo. Espero que, obviamente, si quieren hacerme alguna pregunta, respondo. Que haya quedado un poco claro el tema de los roles. Traté de hacerlo informal y en un lenguaje no técnico ni tecnicista, para transmitirles un poco el espíritu de tenés que actuar rápido, no hay mucho tiempo, el tiempo juega en contra, y esto de tratar de tener una comunicación muy fluida entre los miembros. Así como hablamos como yo me dirigía hacia ustedes, hablamos todo el tiempo y teníamos una lluvia de ideas permanente, y fue muy importante, por supuesto, lo más importante fue el factor humano, ¿sí? Eso que tanto cuidamos y que decimos está antes que los libros y está antes que el patrimonio arquitectónico. Eso también es lo que posibilita que estemos tan orgullosos de la experiencia que tuvimos, que consideramos que fue exitosa. Así que yo les agradezco mucho, y si quieren hacerme alguna pregunta respondo, y si no, le doy el paso a Edgardo, que hace su exposición, y después si quieren respondemos alguna pregunta que tengan. Gracias.